En la vida, algunas verdades golpean más fuerte que otras. La mía me golpeó durante una cena familiar de sábado, sentada en la mesa de caoba perfectamente pulida de mis padres, observando a mi hermano Gabriel recibir la misma admiración que había comandado desde la infancia. Pero me estoy adelantando. Déjenme llevarlos al momento donde todo comenzó. Recién graduada de la universidad con mi título en marketing, me acababa de mudar a mi primer departamento. Un pequeño espacio de una recámara con tuberías que gemían como si estuvieran haciendo una audición para una ópera y un radiador que tenía exactamente dos configuraciones, invierno ártico o verano del Sáhara. Pero era mío, mi primer paso real hacia la independencia, mi escape de la sofocante perfección de la casa familiar. Verán, en mi familia, cada cena de sábado se desarrollaba como una actuación cuidadosamente coreografiada. Mi hermano Gabriel, el papel protagónico a los 29 años, lo tenía todo, la carrera exitosa, la esposa perfecta Adriana, y sus dos hijos que aparentemente no podían hacer nada mal. Mamá y papá, que aún vivían en nuestra casa de la infancia, orquestaban estas reuniones semanales con dedicación religiosa. Recuerdo esa cena crucial tan claramente como si fuera ayer. El aroma familiar del asado de mamá llenaba el comedor, mezclándose con el peso sofocante de las expectativas que nunca había logrado cumplir del todo. La voz de papá retumbó a través de la mesa, el orgullo irradiando de cada palabra. Gabriel acaba de cerrar otro trato importante en el trabajo. Justo a tiempo, mamá intervino, el tercero este trimestre. Sus ojos brillaban con ese tipo especial de orgullo que había pasado 27 años tratando de ganar. Ese es nuestro muchacho, siempre supimos que lo tenía dentro. La vi volverse hacia Adriana, mi cuñada, con esa mirada de pura adoración que parecía reservar exclusivamente para ella. Adriana, querida, ese vestido es absolutamente hermoso. Siempre sabes exactamente qué usar. Mientras tanto, yo estaba ahí sentada moviendo la comida en mi plato, sintiendo el escrutinio familiar de Adriana. Ella tenía ese talento para hacerme sentir como si hubiera llegado a un evento de etiqueta vistiendo la ropa del gimnasio de ayer, todo sin decir una palabra. Solo esa mirada perfectamente practicada, imposiblemente educada de desaprobación. Estas cenas eran un recordatorio semanal de mi lugar en la jerarquía familiar. Adriana anunciaría su más reciente proyecto caritativo, y mamá prácticamente brillaría de orgullo. Está organizando otra gala benéfica, anunció mamá esa noche, su voz chorreando admiración. Luego vinieron las palabras que resonarían en mi mente por años: se ha convertido en un pilar de la comunidad, como la hija que nunca tuve. La hija que nunca tuvo. Esas palabras cayeron como un golpe físico, ahí mismo en la mesa del comedor. Yo estaba sentada justo ahí, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio, y aún así, bien podría haber sido invisible. La mano perfectamente manicurada de Adriana levantó su copa de vino, y capté otra de sus miradas, de esas que me hacían sentir como si todo en mí estuviera ligeramente mal. Pero esa noche había algo diferente en el aire. Tal vez era la manera en que mamá y papá intercambiaban miradas a través de la mesa, o como Gabriel de repente se volvió muy interesado en su vaso de agua. El asado estaba terminado, los niños milagrosamente seguían quietos, y el coro habitual de alabanzas a Gabriel acababa de apagarse cuando papá se aclaró la garganta. Tenemos algo importante que decirles a todos, dijo, su voz llevando ese peso que los padres usan cuando están a punto de cambiarlo todo. Mamá sintió alentadoramente, alisando su servilleta con dedos nerviosos, un hábito que había visto innumerables veces antes de las malas noticias. Tu padre y yo hemos estado pensando, comenzó mamá, su voz firme pero cuidadosa. Por fin hemos hecho nuestro testamento. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. Adriana se enderezó en su silla, y Gabriel se detuvo a mitad de un sorbo de agua. El aire en la habitación pareció espesarse, haciendo más difícil respirar. Hemos decidido, continuó papá, su voz firme y decisiva, dejarle todo a Gabriel. La casa, la cabaña junto al lago, todos nuestros ahorros. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a la cena medio comida en mi plato mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Todo. Le estaban dejando todo a Gabriel. Hemos pensado mucho en esto, continuó mamá, su voz adoptando ese tono práctico que usaba cuando pensaba que estaba siendo perfectamente razonable. Gabriel tiene 2 hijos en que pensar. Necesitan una base estable para su futuro. Encontré mi voz en algún lugar entre la conmoción y el dolor. ¿Y qué hay de mi futuro?
Las palabras salieron más silenciosas de lo que pretendía, pero aún así parecían hacer eco en el comedor. Yo también tendré mi propia familia, ¿saben? Tendré hijos algún día. La cara de mamá hizo eso que hace cuando piensa que estoy siendo difícil, un ligero tensamiento alrededor de los ojos, una pequeña caída de los labios. Catalina, querida, esta decisión es final. Tu padre y yo no cambiaremos el testamento. Fue entonces cuando me golpeó, como una ola de recuerdos estrellándose sobre mi cabeza, ahogándome en años de realización. Esto no era sobre los hijos de Gabriel. Nunca fue sobre sus hijos, o el apellido familiar, o nada de eso. Esto era sobre Gabriel. Siempre había sido sobre Gabriel. De repente, tenía 8 años otra vez, sentada sola en el auditorio de la escuela durante mi recital de piano. 2 asientos vacíos en la sección de padres parecían burlarse de mí, no pudieron venir porque Gabriel tenía un partido de fútbol ese día. El recuerdo ardía tan fresco como entonces. Tenía 12 años, sosteniendo orgullosamente mi boleta de calificaciones con puros dieces en la mesa del comedor, mientras mamá y papá se deshacían en elogios por el 8.5 de Gabriel en química, porque se esforzó tanto. Los elogios que derramaban sobre su mínimo esfuerzo ardían contra el silencio que recibían mis logros académicos. 15 años, llorando en mi habitación después de mi primera decepción amorosa. Mamá estaba abajo, demasiado ocupada ayudando a Gabriel a elegir el corsaje perfecto para su novia como para notar mis lágrimas. 16, ganando el concurso de escritura de la escuela, mi momento más orgulloso, pero parada sola en la ceremonia porque Gabriel necesitaba ayuda para mudarse a su nuevo departamento. 18, dando mi discurso de graduación como mejor estudiante ante una audiencia donde mis padres llegaron tarde y se fueron temprano, sus pensamientos ya puestos en las necesidades de Gabriel. Todos estos momentos comenzaron a conectarse como puntos, formando una imagen que nunca había querido ver. La verdad subió por mi garganta, amarga e imparable. Siempre lo han amado más que a mí, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. La mesa quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de juguetear con sus postres. Esto no es sobre sus hijos o su futuro. Esto es sobre ustedes eligiendo a su hijo favorito. Otra vez. La cara de mamá se puso pálida. Catalina, eso es ridículo. Amamos a ambos hijos por igual. ¿Cuándo? Exigí, años de dolor reprimido fluyendo libremente ahora. Mencionen una vez que me hayan elegido a mí sobre él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron miradas, buscando desesperadamente ejemplos, pero yo sabía que no podían encontrar ninguno. No había ninguno que encontrar. Ya tuve suficiente, dije, empujando mi silla hacia atrás de la mesa. Las patas rasparon contra el piso de madera, un sonido áspero que pareció subrayar la finalidad de mis palabras. Ya tuve suficiente de pretender que somos esta familia perfecta donde todos son amados por igual. Ya tuve suficiente de tratar de ganarme la atención que siempre le han dado a él libremente. Ya tuve suficiente de todo esto. Mis manos estaban temblando, pero mi voz se mantuvo firme. No esperen que venga a más cenas familiares. No esperen que siga interpretando este papel de la hija agradecida de segundo lugar. Estás siendo egoísta, Catalina, espetó mamá, su rostro enrojeciendo de ira. Y mercenaria. ¿Es eso todo lo que te importa, el dinero? Una risa amarga se me escapó. Esto no es sobre dinero. Esto es sobre respeto. Han dejado perfectamente claro que no me consideran su hija, y esperan que siga apareciendo con una sonrisa, pretendiendo que todo está bien. Gabriel se sentó ahí en un silencio incómodo, mirando su plato como si contuviera todas las respuestas a este desastre. Pero Adriana, por supuesto, no pudo mantener la boca cerrada. Nunca podía. Estás siendo ridícula, Catalina, dijo en ese tono condescendiente que había aprendido a odiar. Todo esto es perfectamente justo. Solo estás siendo temperamental y arrogante como siempre, haciendo que todo sea sobre ti. Algo dentro de mí se rompió. Todos esos años de aguantar sus indirectas sutiles, sus sonrisas de superioridad, sus cumplidos con doble sentido, se cristalizaron en un momento de perfecta claridad. Una extraña calma me invadió mientras me giraba para enfrentarla. ¿Sabes qué, Adriana? Mantente fuera de esto. Ni siquiera eres realmente de la familia. Solo eres alguien que se casó y piensa que eso le da el derecho de juzgar a todos los demás.
Esto es entre mis padres y yo. El comedor quedó en completo silencio. La cara de Adriana se arrugó, y justo a tiempo, el teatro de lágrimas comenzó. Enterró su rostro entre sus manos, sus hombros temblando con sollozos que sonaban tan genuinos como sus bolsos de diseñador falsificados. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Adriana?, explotó mamá, saltando de su asiento. Ella no ha sido más que amable contigo. La cara de papá se había tornado de ese tono rojo peligroso que recordaba de los castigos de la infancia. Fuera, gruñó. Fuera de esta casa ahora mismo. Con gusto, dije, parándome derecha. No se preocupen, será la última vez que tengan que echarme. No volveré. Salí de esa casa sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto final de una oración muy larga. Un capítulo de mi vida estaba terminando, pero no sabía entonces que también era el comienzo de algo hermoso. 2 años pasaron en lo que pareció un parpadeo. La vida tiene una manera graciosa de llevarte exactamente a donde necesitas estar, incluso cuando piensas que estás perdida. Conocí a Emilio en una cafetería. Él era el tipo que accidentalmente tomó mi café con leche de avena, y terminamos hablando durante horas. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Realmente escuchaba cuando hablaba. De verdad escuchaba. Cuando nos casamos, fue exactamente la boda que yo quería, pequeña, íntima, llena de la maravillosa familia de Emilio y nuestros amigos más cercanos. Sin drama, sin tensión, sin tener que pretender. La mamá de Emilio me ayudó a elegir mi vestido, y su hermana fue mi dama de honor. Se sintió más como familia que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. No envié invitaciones a mis padres ni a Gabriel y Adriana. Algunos de nuestros parientes trataron de convencerme de lo contrario, diciéndome que me arrepentiría, que después de todo era mi día de boda. Pero supe que había tomado la decisión correcta cuando caminé hacia el altar y no vi más que sonrisas genuinas y lágrimas de felicidad. 1 año después de la boda, fuimos bendecidos con gemelos, un niño y una niña. El embarazo no fue fácil, pero Emilio estuvo ahí para cada momento, cada antojo, cada pánico de medianoche sobre si seríamos buenos padres. Cuando los bebés llegaron, tomamos juntos la decisión de que me quedaría en casa con ellos. Mi carrera en marketing podía esperar, en estos preciosos primeros años no. Nuestra tranquila casa se transformó en un patio de juegos lleno de risas y el sonido de pequeños pies corriendo. La vida cayó en un ritmo cómodo, citas de juego, llevar y traer del preescolar, siestas por la tarde y cuentos antes de dormir. Había logrado crear mi propia pequeña burbuja, cuidadosamente curada para mantener el pasado donde pertenecía. Me mantuve en contacto con algunos parientes, los que entendían mis límites y los respetaban. La tía Estela venía a los brunch de los domingos, llenando nuestra cocina con el aroma de sus famosos roles de canela y risas genuinas. El tío Alfonso visitaba durante las fiestas, trayendo regalos cuidadosamente elegidos e historias que hacían brillar los ojos de los gemelos de asombro. Nunca me presionaron sobre mis padres o Gabriel, y yo nunca pregunté. Cuando había reuniones familiares, bodas, aniversarios, reuniones, declinaba educadamente si sabía que mis padres estarían ahí. A veces organizaba pequeñas reuniones en nuestra casa en su lugar, donde podía controlar quién atravesaba mi puerta. No era perfecto, pero funcionaba. Ese martes comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina, limpiando después del desayuno mientras los niños estaban en la sala, trabajando en sus últimas obras maestras con crayones. El sol de la mañana se filtraba por nuestra ventana de la cocina, proyectando cálidos parches en el piso de azulejos donde nuestro gato dormitaba contento. El timbre sonó, y asumí que era la entrega de Amazon que había estado esperando. En cambio, abrí la puerta para encontrar a mis padres parados ahí, luciendo de alguna manera exactamente iguales y completamente diferentes a como los recordaba. «Catalina», dijo mamá, su voz vacilando como una señal de radio luchando por sintonizarse. «Te hemos extrañado tanto». Me aferré al marco de la puerta, mis nudillos tornándose blancos. Alguien debió haberles dado mi dirección, probablemente la prima Camila. Ella había estado insinuando una reconciliación familiar durante su última visita. «Queremos ver a nuestros nietos», agregó papá, tratando de mirar más allá de mí hacia la casa. «Hemos esperado tanto tiempo». El sonido de la risa de mis hijos llegó desde la sala, un fuerte recordatorio de todo lo que necesitaba proteger. Encontré mi voz, sorprendentemente firme, «No.
No pueden hacer esto. No pueden aparecer en mi puerta después de 7 años de silencio y esperar entrar en mi vida, en la vida de mis hijos. Intercambiaron una mirada, esa misma mirada que habían compartido en esa última cena 5 años atrás. Algo andaba mal. Podía sentirlo en el aire entre nosotros, pesado con palabras no dichas. ¿Por qué están realmente aquí?, pregunté, cruzando los brazos. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Dudaron. Mamá abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Papá se movía incómodamente sobre sus pies, mirando a todas partes menos a mí. El sol de la mañana proyectaba duras sombras a través de sus rostros, resaltando cada línea de preocupación, cada rastro de lo que comenzaba a reconocer como desesperación. Finalmente, papá se aclaró la garganta. Algo ha pasado, Catalina. Su voz se quebró ligeramente. La verdad salió a la luz sobre Adriana. Las lágrimas de mamá fluían libremente ahora, creando manchas oscuras en su blusa de seda. Ha estado siendo infiel a Gabriel durante años. Al parecer. Ahogó un sollozo. Gabriel la encontró con alguien más. Mandó hacer pruebas de ADN a los niños, Catalina. ¿Los resultados del ADN? Su voz se apagó en un susurro. El mundo pareció inclinarse de lado por un momento. Podía escuchar a mis propios hijos en el fondo, sus risas inocentes en marcado contraste con este momento de complejidad adulta. Ninguno es de él, mamá finalmente logró decir. Recordé a esos niños, los que mis padres habían mimado, los que habían sido usados como prueba de la superioridad de Gabriel, los que habían sido parte de la razón por la que me habían excluido del testamento. Los nietos perfectos que en realidad no estaban relacionados con nosotros en absoluto. Pero mamá no había terminado. Su voz bajó aún más, apenas por encima de un susurro. Hay más. Gabriel se hizo pruebas también, y... Miró a papá buscando apoyo, su mano temblando mientras alcanzaba la de él. Es estéril, Catalina. Nunca podrá tener hijos propios. Me quedé ahí en mi puerta, tratando de procesar esta información mientras los sonidos de mis gemelos jugando llegaban desde la sala. La ironía no me pasó desapercibida. El hijo dorado, el hijo que no podía hacer nada mal, nunca tendría hijos biológicos propios. Esos niños, dijo papá, su voz endureciéndose con cada palabra, no son nuestros nietos. Nunca lo fueron. Son solo extraños. Hizo una pausa, sus ojos desviándose hacia los sonidos de mis hijos jugando. Pero tus gemelos, ellos son nuestros verdaderos nietos. Nuestra verdadera sangre. Son nuestra única oportunidad ahora de tener nietos propios. Me sentí físicamente enferma. Durante 10 años, estas personas habían sido abuelos de esos niños. Habían asistido a cada fiesta de cumpleaños, comprado cada regalo de Navidad, llenado sus redes sociales con orgullosas fotos. Y ahora simplemente los estaban borrando, como si nunca hubieran existido. ¿Siquiera se escuchan a sí mismos? Mi voz salió afilada, cortando a través de sus justificaciones. Esos niños los aman. Los llaman abuela y abuelo. No hicieron nada malo. ¿Cómo pueden simplemente dejar de amarlos por una prueba de ADN? Pero no son familia, repitió mamá, como si eso lo explicara todo. Tus hijos, en cambio, ellos son nuestra verdadera familia. Retrocedí de sus manos extendidas, sintiendo la sólida presencia de mi marco de puerta detrás de mí como un ancla en una tormenta. Los sonidos matutinos de mis hijos jugando se convirtieron en una sinfonía protectora, recordándome todo lo que importaba. Fuera, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Fuera de mi casa y no vuelvan. Mis hijos no necesitan abuelos que puedan encender y apagar su amor como un grifo. No puedes hacernos esto, comenzó papá, pero lo interrumpí, encontrando fuerza en la verdad de mis palabras. Mírenme. Cerré la puerta en sus caras, la aseguré, y me apoyé contra ella hasta que escuché sus pasos retirarse por los escalones del porche. Mis manos estaban temblando, pero mi resolución no. Una vez que se fueron, agarré mi teléfono y abrí la página de Facebook de mamá, algo que no había hecho en años. El cambio era drástico, como ver a alguien borrar una década de vida con unos cuantos clics. Cada foto de los hijos de Gabriel había desaparecido, cada publicación orgullosa de abuela borrada. 10 años de memorias, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, primeros pasos,
primeras palabras, todo borrado como si nunca hubiera existido. Todavía estaba mirando la pantalla cuando Emilio llegó a casa esa noche. Me encontró sentada en la mesa de la cocina, los niños ya en la cama, una taza de café frío frente a mí. El sol poniente pintaba las paredes de nuestra cocina en tonos ámbar, un calor que se sentía en desacuerdo con el frío en mi corazón. ¿Día difícil?, preguntó, besando la parte superior de mi cabeza. Le conté todo, la visita, la revelación sobre Gabriel, el descarte casual de 2 niños inocentes por parte de mis padres, su repentino interés en nuestros hijos. Cuando terminé, lo miré, medio esperando que sugiriera darles otra oportunidad, que dijera algo sobre la familia siendo familia. En cambio, me atrajo hacia un fuerte abrazo, su latido constante contra mi mejilla. «Hiciste lo correcto», dijo firmemente. «Esos hijos de Gabriel merecían mejores abuelos, y nuestros hijos también merecen algo mejor. Estoy contigo en esto, 100%. Pero simplemente no se detendrían. Cada pocos días, encontraría paquetes en nuestro porche, juguetes caros, ropa de diseñador para los gemelos, incluso iPads idénticas. Cada regalo se sentía como un arma, envuelta en papel bonito y atada con cuerdas de obligación. Antes de que los niños pudieran verlos, recogía todo y lo llevaba al albergue infantil local. Al menos algo bueno podía salir de sus intentos de comprar su regreso a nuestras vidas. Los regalos fueron solo el comienzo. Un martes por la mañana, mientras caminaba con los gemelos al jardín de niños, vi el Mercedes plateado de mamá detenido al otro lado de la calle. Se sentó ahí, observándonos a través de las ventanas polarizadas, como algún fantasma de una vida que había dejado atrás. 2 días después, estaba papá, fingiendo leer un periódico en una banca cerca del parque infantil, sus ojos siguiendo cada uno de nuestros movimientos por encima de las páginas. Nunca se nos acercaron directamente, solo observaban desde la distancia como acosadores en una mala película. Era espeluznante y agotador, constantemente mirando por encima de mi hombro, preguntándome dónde aparecerían después. Comencé a variar nuestras rutas a la escuela, tomando diferentes calles cada día, pero siempre parecían encontrarnos. Una noche, después de otra entrega de regalos, me senté en nuestra mesa de la cocina, el cálido resplandor de nuestras lámparas colgantes proyectando sombras a través de la pantalla de mi laptop. Ya es suficiente, le dije a Emilio, y comencé a escribir un correo electrónico. Mamá y papá. Su comportamiento se ha convertido en acoso. Los regalos, el acecho cerca del jardín de niños, necesita parar. He dejado clara mi posición. Si continúan apareciendo sin invitación alrededor de mi familia, no tendré otra opción más que involucrar a la policía. Esta es su única advertencia. Catalina. La respuesta llegó en minutos, no por correo electrónico sino a través de una avalancha de mensajes de texto de mamá. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tus padres. ¿No entiendes que podríamos no tener mucho tiempo? Todo lo que queremos es conocer a nuestros nietos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué clase de hija amenaza a sus padres ancianos con la policía? Bloqueé su número, pero entonces los mensajes de papá comenzaron a inundar mi teléfono. Tu madre no ha parado de llorar. No somos criminales, somos familia. Piensa en lo que nos estás haciendo en nuestros años finales. Estaba a punto de bloquear el número de papá también cuando llegó un último mensaje, más largo que los otros, cada palabra goteando cálculo. Hemos estado pensando, Catalina. Si nos dejas ver a los niños, cambiaremos nuestro testamento. Todo será para ti, la casa, la cabaña del lago, todo. Tenías razón antes. Lo haremos bien. Solo déjanos ser abuelos de tus hijos. Me quedé mirando el mensaje, el brillo de mi teléfono iluminando nuestra tranquila cocina. Una mezcla de asco y lástima se revolvió en mi estómago como leche agria. Todavía no lo entendían. Después de todo lo que había pasado, todavía pensaban que podían comprar su entrada a mi vida, a la vida de mis hijos. Y Gabriel, Dios mío, Gabriel. El hermano que lo había perdido todo, su esposa, sus hijos, su futuro como padre. Ahora nuestros padres estaban listos para quitarle su herencia también, solo porque ya no encajaba en su narrativa de familia perfecta. Pensé en esas cenas familiares de años atrás, como lo habían alabado sin cesar, que orgullosos habían estado de su vida perfecta. Pero en el momento en que esa perfección se agrietó, en el momento en que se volvió humano y defectuoso y herido, estaban listos para descartarlo como si no significara nada. Esa noche,
después de que los niños estaban dormidos, Emilio y yo nos sentamos en nuestra mesa de la cocina, 2 tazas de té de manzanilla enfriándose entre nosotros. El suave tic-tac de nuestro reloj de pared marcaba el paso de los momentos mientras hablábamos de todo. No es solo sobre el testamento, dije, pasando mi dedo alrededor del borde de mi taza. Si los dejamos entrar ahora, si aceptamos este trato, lo usarán sobre nuestras cabezas para siempre. La luz de la luna que se filtraba por nuestra ventana de la cocina proyectaba suaves sombras sobre el rostro preocupado de Emilio. Él asintió, su expresión seria en la tenue luz. Siempre tendrían ese poder sobre nosotros. Oyes, déjanos ver a los niños y obtén la herencia, mañana podría ser, críalos de esta manera o lo pierdes todo. La decisión, cuando finalmente la tomamos, se sintió como dejar un peso pesado que había estado cargando durante años. Bloqueé sus números en mi teléfono, bloqueé sus correos electrónicos, los eliminé y bloqueé en cada plataforma de redes sociales. Por un tiempo, trataron de encontrar formas de eludir el bloqueo, las cartas comenzaron a aparecer en nuestro buzón, una vez mamá incluso trató de contactarme a través de mi correo del trabajo. Pero eventualmente, como una tormenta quedándose sin lluvia, sus intentos gradualmente se redujeron hasta el silencio. La vida continuó. Los gemelos comenzaron la escuela, Emilio obtuvo un ascenso, y yo comencé a trabajar como freelance desde casa durante las siestas. Éramos felices, verdaderamente felices, en nuestra tranquila burbuja libre de drama. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte, incluso cuando piensas que lo tienes todo resuelto. En un martes cualquiera, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo presionar ese botón verde. ¿Catalina? La voz al otro lado era vacilante, familiar pero extraña. Es Gabriel. ¿Podemos encontrarnos en algún lado? ¿Tal vez tomar un café? Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería del centro. Al entrar, casi no lo reconocí. El hermano perfectamente pulido de mis recuerdos se había ido, reemplazado por alguien que se veía humano, cansado, real. Sus trajes de diseñador y apariencia cuidadosamente mantenida habían dado paso a pantalones caqui arrugados y 3 días de barba sin afeitar. Nos sentamos en silencio por un momento, ambos aferrándonos a nuestras tazas de café como escudos contra el peso de todo lo no dicho entre nosotros. La cafetería zumbaba con actividad matutina a nuestro alrededor, pero nos sentamos en nuestro propio bolsillo de contemplación silenciosa. Lo siento, finalmente dijo, las palabras saliendo en un apuro. Por todo. Por cómo siempre me favorecieron, por no defenderte, por ser parte del problema durante tanto tiempo. Me mantuve en silencio, dejándolo hablar. Este no era el Gabriel confiado y perfectamente articulado que recordaba. Este era alguien nuevo, alguien roto y reconstruyéndose. Yo tampoco les hablo ya, continuó, mirando su café como si contuviera respuestas a preguntas que ni siquiera había hecho todavía. Los corté después de que me enteré que querían reescribir el testamento y desheredarme. Ni siquiera es por el dinero. Sus nudillos se volvieron blancos alrededor de su taza. Es lo rápido que estaban listos para descartarme. 35 años siendo su hijo, y podían simplemente borrarme así. La luz de la mañana que entraba por las ventanas de la cafetería atrapó las canas que atravesaban su cabello. ¿Cuándo había pasado eso? Cuando había comenzado mi hermano mayor perfecto a envejecer, a mostrar el desgaste y el deterioro de las decepciones de la vida. Gabriel envolvió sus manos más fuerte alrededor de su taza de café, su voz bajando a apenas más que un susurro. La última vez que fui a su casa, hizo una pausa, tragando con dificultad, y vi la sombra de vulnerabilidad que nunca había presenciado en mi hermano mayor perfecto antes. Todas las fotos se habían ido. Cada una de ellas. Las paredes estaban desnudas donde solían colgar las fotos de los niños. Los estantes donde mamá guardaba todas esas fotos enmarcadas de cumpleaños y navidades, vacíos. Me miró, y vi dolor real en sus ojos, el tipo que despoja toda pretensión y deja solo la verdad cruda. Le pregunté al respecto, y ella simplemente me dijo que las había quemado todas en la chimenea. Como si estuviera hablando de deshacerse de periódicos viejos o algo así. Eran 10 años de recuerdos, Catalina. Primeros pasos, primeras palabras, todos los primeros momentos, y ella simplemente los quemó. Su voz se quebró ligeramente, y bajó la mirada a sus manos temblorosas. Ni siquiera había presentado la demanda de divorcio todavía.
La tinta no se había secado en las pruebas de ADN, y ella ya los había borrado. 10 años siendo la abuela perfecta, y podía simplemente fingir que nada de eso había sucedido. Como si esos niños nunca hubieran existido, como si nunca hubieran significado nada para ella. La luz del sol se filtraba por la ventana de la cafetería, proyectando patrones en nuestra mesa que parecían cambiar y transformarse, muy parecido al entendimiento que crecía entre nosotros. Por primera vez, vi a mi hermano despojado de toda su armadura de hijo dorado, simplemente siendo real. Sin pretensiones, sin imagen familiar perfecta que mantener, solo un hijo herido tratando de dar sentido a unos padres que solo podían amar bajo sus propios términos rígidos. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por fin entiendo por lo que pasaste todos esos años. Cómo se siente estar en el exterior. Lamento no haberlo visto antes. Sentada ahí en esa cafetería, escuchando a mi hermano hablar con tal honestidad cruda, sentí que algo cambiaba entre nosotros. El muro de privilegios y favoritismo que nos había separado desde la infancia se estaba desmoronando, dando paso a algo nuevo. Algo real. No sucederá de la noche a la mañana, demasiada agua ha corrido bajo ese puente para una amistad instantánea. Pero esta conversación se siente como un primer paso, una pequeña semilla de posibilidad empujando a través de años de suelo endurecido. Hay algo profundo en estar sentada aquí con mi hermano, ambos finalmente viéndonos claramente, sin la lente distorsionadora de las expectativas de nuestros padres. En cuanto a mamá y papá, a veces me quedo despierta por la noche, pensando en cómo terminaron solos. Sin hijos visitando para las cenas dominicales, sin risas de nietos llenando su casa. Las habitaciones deben hacer eco ahora, perseguidas por los fantasmas de las fotos familiares que quemaron y los recuerdos que trataron de borrar. A veces me siento culpable, preguntándome si los estoy castigando muy duramente. Pero entonces recuerdo las fotos quemadas, las memorias borradas, la manera en que podían encender y apagar su amor como un interruptor de luz. Pienso en esos dos niños inocentes que de repente dejaron de ser nietos por una prueba de ADN. Y sé que estoy protegiendo a mis propios hijos de ese mismo amor condicional, de la posibilidad de ser borrados en el momento en que dejen de encajar en la imagen perfecta de alguien más. Verán, la verdadera familia no se trata de apariencias perfectas o de cumplir con estándares imposibles. No se trata de pruebas de ADN o herencias o mantener las expectativas sociales. La verdadera familia se trata de las conexiones desordenadas, hermosas e imperfectas que elegimos nutrir cada día. Lo veo en la manera en que Emilio lee cuentos antes de dormir a nuestros gemelos, haciendo todas las voces tontas incluso cuando está exhausto del trabajo. Lo escucho en la risa de nuestros hijos mientras construyen fuertes de cobijas en la sala, creando su propio pequeño mundo de aceptación y alegría. Lo siento en los momentos tranquilos con Gabriel ahora, mientras lentamente reconstruimos una relación basada en la verdad en lugar de la competencia. Estamos aprendiendo, Gabriel y yo, que a veces las rupturas más duras llevan a la sanación más hermosa. Que a veces tienes que dejar ir a la familia en la que naciste para crear la familia que necesitas. Que el amor verdadero, no debería venir con condiciones ni ser revocado cuando las cosas se ponen difíciles. En nuestro hogar, los recuerdos no se queman cuando se vuelven inconvenientes. El amor no se usa como moneda de cambio. Todos son vistos y valorados exactamente por quienes son, no por quien alguien más quiere que sean. Y tal vez esa es la herencia más valiosa que podríamos darle a nuestros hijos, el conocimiento de que son amados, completa e incondicionalmente, exactamente como son. Porque al final, eso es lo que debería ser la familia, no una actuación, no una competencia, sino un puerto seguro donde cada corazón puede anclar, sabiendo que nunca será rechazado. A veces las decisiones más difíciles que tomamos, alejarnos del amor tóxico, mantenernos firmes en nuestros límites, elegir la verdad sobre las pretensiones, nos guían exactamente a donde necesitamos estar. Nos guían hacia el tipo de amor que no necesita ser ganado o probado, el tipo que simplemente existe, incondicional e inquebrantable. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida.